De parte del programa Alexander Fleming, le damos la bienvenida a todos los asistentes. El día de hoy, la docente a cargo del curso es la licenciada Suela Arroyo Gloria, la cual es licenciada tecnóloga médico en la especialidad de laboratorio y anatomía patológica, maestrando en docencia universitaria y docente principal del programa Alexander Fleming. A continuación le doy paso a la licenciada. Buenos días. Gracias, Juan. Buenos días con todos. Es un gusto para mí poder ver algunos nombres conocidos entre los participantes. Comentarles un poco, chicos, en general acerca de este programa antes de empezar. El programa Alexander Fleming es un programa nuevo, básicamente orientado a la formación de los profesionales de salud, en específico a los que son estudiantes y ya profesionales del área de laboratorio clínico, ¿no? En específico, es un programa que surge el año pasado. Yo soy docente principal y también cofundadora de este programa, que básicamente lo que buscamos, los objetivos que buscamos dentro de nuestra institución es poder orientarlos a ustedes en cuanto al conocimiento de varios temas relacionados a las patologías clínicas, ¿no? Básicamente orientados al diagnóstico del laboratorio, que es nuestra especialidad. Entonces, es un programa que también busca que el costo o el coste de las clases, porque también brindamos talleres presenciales, sean pues de una manera accesible para ustedes, que sea un costo básicamente social, ¿no? En donde pueda cubrir materiales para que ustedes puedan también ser beneficiados, ¿no? Entonces, este es un programa bastante especial, ¿no? Para poder brindar ese apoyo a los estudiantes que se necesita hoy en día, ¿no? Entonces, hoy tenemos este curso virtual del tema de diabetes, que es un tema bastante común. Escuchamos esta patología bastante seguido, ¿no? Ahora vamos a ver por qué específicamente en nuestro país, y no solamente a nivel de nuestro país, a nivel nacional, sino a nivel internacional, es una de las patologías que está causando la mayor cantidad de muertes, ¿no? Entonces vamos a ir descubriendo ello, ¿sí? Vamos a compartir. Licenciada, disculpe, que quisiera abrir un paréntesis para los asistentes, el Sí. cual es que el tiempo de las preguntas se realizarán al finalizar la clase para tener una explicación continua. Así que les pido a los asistentes las preguntas que pudieran tener, anotarlas, que al final del curso se dará un tiempo para responder todas sus preguntas. Ok, gracias, Juan. Ok, ¿no? Sí, ¿no? El curso que ahora vamos a brindar es el tema de diabetes, específicamente centrándonos un poco acerca del diagnóstico en el área del laboratorio, ¿no? Que es para lo cual nosotros nos especializamos. Ahora, hay algunas pautas, si bien es cierto, Juan ya nos ha brindado acerca de las preguntas, ¿ya? Otras pautas adicionales que sí me gustaría, para poder tener un flujo continuo del tema a desarrollar, es que mantengan sus cámaras por el momento apagadas, que cuiden mucho sus micrófonos para no vernos interrumpidos, ¿sí? Y si hay algo que les llama la atención, ¿no? Alguna duda que ustedes tengan, puedan apuntarlo o mandarlo por la parte del chat de comentarios del Zoom, ¿sí? Lo pueden enviar por ahí, cosa que de repente al finalizar podamos compartir, ¿no? Responder las preguntas que ustedes puedan tener, ¿no? Sean mínimas las preguntas o cuestiones que ustedes se realizan durante la exposición, háganlas, ¿no? Porque la idea de este curso es poder ir descifrando algunas cosas que ya de repente ustedes tienen previamente el conocimiento acerca del tema de diabetes, pero la idea de este curso es que ustedes puedan desglosar de repente esas dudas que puedan tener
y ustedes puedan compartirnos con nosotros y así poder ir aprendiendo, ¿no? Porque nosotros nunca dejamos de aprender, ¿ok? Siempre constantemente podemos tener dudas y es necesario que puedan ser respondidas y así constantemente ir aprendiendo, accediendo a nuevas informaciones, ¿ok? Ok, ¿no? Entonces, la información que yo les comparto ahora en esta clase básicamente ha sido obtenida de datos del Ministerio de Salud, de la OMS y también de la Asociación de Diabetes Americana, ¿no? Ya, entonces, si vamos a definir acerca, en primer lugar, qué es la diabetes, vamos a tener dos definiciones, ¿ya? La primera, que es el de la OMS, ¿sí? ¿Qué nos dice la OMS? Nos dice que la diabetes es una enfermedad metabólica. ¿Por qué metabólica? Porque hay una alteración en el metabolismo de los glúcidos, ¿no? Que son los carbohidratos o glucosa en sí. Ahora, nos dice también que esta enfermedad es una enfermedad crónica, ¿ya? ¿Por qué se le dice crónica? La palabra crónica va a denotar una información específica que requiere que una patología se desarrolle lentamente, pero en un tiempo prolongado, ¿ok? Y entonces a eso nos refiere con decirnos que es una enfermedad metabólica de manera crónica, ¿no? En este caso va a ser caracterizada por que existen niveles elevados de glucosa en la sangre, ¿ok? Eso nos dice la OMS, ¿no? La definición del MINSA no está muy lejos de la primera definición. También nos menciona que es un trastorno metabólico. En este caso va a estar relacionado con la acumulación de la glucosa. ¿En dónde? En la sangre del paciente, ¿no? A lo que se conoce esta condición como hiperglicemia, ¿no? O en algunos casos lo conocen como hiperglucemia. Estos dos términos no son diferentes, no son distintos, son lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, difieren nada más entre la I y la U, ¿no? Hiperglicemia o hiperglucemia, que es el aumento de la glucosa en sangre, ¿no? Entonces, la definición que tiene la OMS con el MINSA en nuestro país no es diferente, básicamente refiere a lo mismo, ¿no? Un dato que vamos a ver más adelante cuando hablemos acerca de la epidemiología, que es algo que quiero que ustedes puedan tener en cuenta desde este inicio, es que desde el año 2000 las tasas de mortalidad por diabetes han ido aumentando, ¿no? Entonces, ¿por qué antes del 2000 y después del 2000 hay una diferencia en cuanto a la prevalencia de la enfermedad de la diabetes, ¿no? Ustedes, a ver, de repente se me ocurre, a ver, vamos a ver, para hacer un poco dinámico esto. A ver, ¿quién tenemos? Yosimar. Hola, Yosimar, yo siempre fastidiando. Yosimar, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchas? Yosimar. Está Yosimar. A ver, ¿a quién tenemos? Mm, Anthony. Anthony. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Dígame. Anthony? ¿Cómo estás? Anthony, ¿por qué eh, crees tú, discúlpame que te interrumpa de repente, ¿por qué crees tú que la prevalencia de diabetes ha ido en aumento, ¿no? Más aún en específico a partir del año 2000. bueno, lo que yo creo es que también tiene mucho que ver con lo que nos está ofreciendo el mercado. O sea, digamos que los alimentos que se venden, que se comercializan, son industrializados, ricos en, digamos, en carbohidratos, grasas saturadas, azúcares. Entonces, ello va a contribuir a que la persona, bueno, en este caso, no pueda regular, o sea, el cuerpo mismo no puede regular como tiene que ser la glucosa en la sangre y es por ello que el páncreas empieza a fallar, a desgastarse y bueno, se presentan esta afección, esta diabetes, ¿no? Con mucha más frecuencia. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, Anthony, muchas gracias. Sí, lo que comenta Anthony es muy cierto, ¿no? Recuerden que el estilo de vida, en primer lugar, y la alimentación ha ido cambiando a través de los años, ¿no? ¿Eso tiene relación? Sí tiene relación, ¿no? Lamentablemente, en primer lugar, la alimentación de las personas ha variado, ha cambiado. Hay mayor población de alimentación no saludable. Ustedes saben que por el aumento de la comida rápida, ¿no? Que da más facilidad a que exista, pues, lo que llamamos obesidad, ¿no? Entonces, eso
es un factor de riesgo para que las personas puedan desarrollar diabetes tipo 2, ¿no? Que ahorita vamos a ver de qué trata. Ahora, ello también tomando en cuenta de que el estrés, ¿no? La falta de ejercicios, el sedentarismo, todo eso sumado, a eso se conoce como el estilo de vida de las personas, ha ido cambiando a través de los años, por no decir empeorando. Ello ha sido bastante resaltante o relevante para que se pueda dar o se pueda formar la enfermedad de diabetes en las personas, ¿no? En específico la diabetes tipo 2, ¿no? Mellitus tipo 2. ¿Ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de diabetes, hablamos del funcionamiento o lo relacionamos a un órgano, ¿no? El órgano en específico que está relacionado con la diabetes es el páncreas. ¿Por qué el páncreas? Porque el páncreas secreta una hormona llamada insulina. ¿Ok? La insulina es una hormona que se encarga de brindar o de dar ese paso o acceso de la glucosa hacia los tejidos. ¿Cómo ocurre esto? Cuando nosotros comemos, ¿no? Nos alimentamos, ingresa todo nuestro sistema digestivo, ¿no? Llega todo lo que es el tubo digestivo, el estómago, ¿no? Entonces, esto se desglosa, ¿no? Los carbohidratos, todo lo que nosotros consumimos se desglosa en moléculas más pequeñas, ¿no? En este caso llega hasta ser glucosa y esta glucosa es absorbida por los intestinos. ¿Ya? Al absorberse por los intestinos, llega a la sangre, ¿ok? Llega después a la sangre. Cuando la glucosa se encuentra en sangre, el páncreas, en el páncreas nosotros tenemos dos tipos de células, las células alfa y las beta. Las betas son las que se encargan de secretar insulina, ¿no? Entonces, cuando las betas detectan, estas células beta detectan la presencia o el aumento de glucosa en la sangre, dice, ok, hay bastante glucosa en sangre, voy a secretar insulina para que éstas puedan entrar a todos los tejidos del cuerpo, ¿no? Entonces, la insulina, básicamente, como ustedes ven en la imagen que yo les he puesto bastante simbólico, la insulina son esas llaves, ¿ya? Son esas llaves que van a abrir las puertas, por así decirlo, de las membranas celulares para que pueda ingresar la glucosa, ¿no? Entonces, nosotros en todos los tejidos, en todas las células, tenemos receptores de insulina, ¿ok? Entonces, esta insulina, cuando llega a estos receptores de insulina, hacen que la célula se vuelva permeable y pueda ingresar la glucosa a los tejidos, ¿no? Y ustedes ya saben que la glucosa es necesaria para las células porque eso le brinda energía para que puedan funcionar correctamente, ¿no? Estoy hablando de todos los tejidos del cuerpo. Entonces, por ahí viene el tema de que un paciente diabético que no está controlado, que no recibe tratamiento, pues hace una enfermedad, hace enfermedades constantes, diferentes, que van a afectar distintos órganos, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando que la glucosa es esencial para todos los tejidos del cuerpo, es decir, específicamente todos los órganos. ¿Ok? Entonces, por ello es que un paciente diabético se le suele hacer controles regulares para ver cómo está funcionando sus riñones, cómo está funcionando su hígado, cómo está funcionando su corazón, todo en general, ¿no? Hay fallas en el sistema nervioso, o sea, todo. Porque al haber esta alteración de glucosa, hay un mecanismo de compensación que tiene nuestro organismo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que no entra la glucosa al tejido, es como si el tejido dijera, no hay alimento, no hay glucosa, ¿cómo voy a funcionar? Y comienza a degradar otras moléculas, ¿no? Las proteínas, los lípidos, ¿no? Y al tratar de buscar estas opciones, otras opciones para obtener energía, hay una alteración metabólica general, ¿ok? Entonces, si por ahí hay alguna duda, me avisan, me escriben, por favor, si no se entendió esta parte, ¿ya? Entonces, esto para poder entender los tipos de diabetes, ¿ya? Ya sabemos que la insulina es esa llavecita que abre, ¿sí? Con los receptores celulares que abre las células para que esta glucosa pueda ingresar, ¿no? Ahora, hay dos tipos de diabetes, ¿sí? Diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? La diabetes gestacional también está considerada dentro de los tipos de diabetes, ahorita vamos a explicar de qué consiste. En el caso de la diabetes tipo 1, esta va a ser caracterizada porque hay una producción deficiente de insulina, ¿no?
requiere sí que el paciente pueda administrarse en su tratamiento la hormona de la insulina. Usualmente la población que es afectada por ese tipo de diabetes son los niños o los adolescentes, ¿no? Por ello es que se le conoce este tipo de diabetes tipo 1 como diabetes juvenil y como usualmente el único tratamiento para estas personas es inyectarse insulina, también es conocida como diabetes insulino dependiente. Ahora, si nosotros vamos a la gráfica anterior y podemos decir qué pasa en el caso de los pacientes con diabetes tipo 1. Lo que sucede es que las células beta, que ya hemos mencionado, son las que se encargan de secretar insulina. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, estas células beta prácticamente pueden ser o van a ser atacadas por las propias células porque son reconocidas como extrañas. Entonces es como una reacción autoinmune, ¿no? Esta es dañada por las propias células, la cual no le permiten secretar insulina, ¿ok? Entonces, por ello es que la diabetes tipo 1 básicamente es una enfermedad congénita porque el paciente nace así, es un problema que ya se diagnostica incluso a temprana edad, por eso es que la diabetes juvenil, porque los pequeños comienzan a hacer sintomatología, comienzan a ponerse mal por este tema, ¿no? Entonces es un tema de nacimiento, es algo ya dentro del cuerpo, es una reacción que la misma inmunidad, ¿no? Las células inmunológicas comienzan a reaccionar en contra de las células beta. ¿Ok? A diferencia de la diabetes tipo 2, que en este caso las células beta sí secretan la insulina llega a las células, ¿ya? Y cuando los receptores reciben a la insulina, eh, hay dos cosas pueden ocurrir, ¿no? O no hay mucha insulina para que las células puedan abrir y que ingrese la glucosa, o los receptores no reconocen a la insulina. ¿Ok? Los receptores de insulina no reconocen a la insulina, entonces no se abre esta porosidad que va a tener la célula para que ingrese la glucosa, ¿no? Entonces, o no lo reconoce, a eso se llama resistencia a la insulina, no sé si han escuchado ese término. Entonces no se abre, no hay ese reconocimiento de la insulina, la llavecita no se abre, las puertas no se abren, entonces no ingresa la glucosa, eso hace que aumente la glucosa en la sangre, ¿no? O de repente las células beta del páncreas sí secretan insulina, pero no la cantidad suficiente como para que pueda ingresar toda la glucosa dentro de las células, ¿ok? Miren la diferencia que existe entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Y por qué pasa esto, no? ¿Por qué la insulina no es reconocida por los receptores? ¿O por qué el páncreas secreta poca insulina? ¿Qué es lo que sucede, no? En este caso de diabetes tipo 2, la población más afectada son más del 95% de toda la población que tiene diabetes, básicamente es de tipo 2, ¿no? Y la población que más afecta, a diferencia de la de tipo 1, es la población adulta, ¿ya? La de tipo 1 son los niños jóvenes, ¿no? El diabetes tipo 2, más que todo son población adulta, pero no, a hoy en día, y les comento esto que es alarmante, la OMS estaba publicando estos datos perturbadores, por así decirlo, en que menciona que hay un incremento de diabetes mellitus tipo 2 en niños, ¿ok? En niños. Pero, ¿por qué? ¿No? Como nuevamente vuelvo a lo del inicio, lo que comentó también su compañero Jaramillo, ¿no? Que decía acerca de la alimentación. La alimentación es muy importante, ¿no? O sea, ya si bien es cierto, hay un sobrepeso, la gente no está alimentándose correctamente, ¿no? Lo que genera que exista un mayor riesgo de sufrir diabetes mellitus tipo 2. Imagínense eso en los niños, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado en cuanto a la alimentación, al estilo de vida que se le está brindando a los pequeños, ¿no? Entonces es un dato alarmante de ver ese tipo de diabetes en pequeños, ¿no? Imagínense. En cuanto a la diabetes gestacional, bueno, su mismo nombre lo dice, va a aparecer durante la etapa del embarazo. Se caracteriza porque la paciente va a presentar valores de glucosa elevados, ¿no? Más de lo normal, ya, más de lo normal, pero niveles no tan altos como para decirle que se tiene diabetes tipo 2 o un diagnóstico de diabetes, por así decirlo, ¿no? Pero se considera como una diabetes gestacional
porque la paciente, usualmente las embarazadas, vamos a poner el siguiente. Ya, las personas embarazadas que tienen un nivel de glucosa mayor a lo esperado, usualmente cuando terminan la etapa del embarazo, ¿sí? Hay bastante, en primer lugar, hay bastante riesgo, ¿no? Pueden hacer aumento de presión arterial, pueden hacer incluso preeclampsia, ¿no? Por el tema de tener la glucosa elevada. ¿Por qué se da estos casos? Porque de repente la embarazada, antes de embarazarse, ¿no? Ha tenido ya sufrido de diabetes, ¿no? Ya ha habido algunos indicativos eh, que han, por así decirlo, aumentado el riesgo cuando la paciente se embaraza, ¿no? ¿No? Hay algunas embarazadas que han tenido síndrome de ovario poliquístico, también se dice que aumenta el riesgo de sufrir diabetes gestacional, ¿no? Entonces, usualmente hay un riesgo para la mamita y hay un riesgo para el bebé cuando tienen la glucosa elevada, ¿no? Entonces, usualmente ya cuando la mujer da luz, la glucosa suele volver a sus rangos normales. Pero hay investigaciones que se han visto, estudios que dicen que las mamás que han tenido diabetes gestacional después de unos 5 hasta 10 años, eh, incluso los niños también que nacen con, ¿no? Nacen de mamitas con diabetes gestacional, tienen el riesgo aumentado de sufrir diabetes, ¿ok? Entonces, miren, hay bastantes cositas que estamos mencionando interesantes, ¿ya? Ahora, ¿no? Entonces, previa a esa introducción que les he querido dar para que podamos un poco tener base de lo que vamos a hablar en un momento acerca del diagnóstico del laboratorio, que podamos poder recordar todos estos conceptos de la enfermedad en sí de la diabetes, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo es el diagnóstico de laboratorio, ¿ya? El diagnóstico de laboratorio consiste en 4 pruebas, ¿ya? La medición de la glucosa a la sal es una, la glucosa plasmática en ayunas es otra. ¿Qué es el A1C? Es la hemoglobina glicada o glicosilada, ¿no? De esta fracción A1C. Ahorita vamos a explicar y el OGTT, que es el test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Entonces, bueno, están sus siglas en inglés. Vamos con esta, ¿no? En primer lugar, con este test de tolerancia oral a la glucosa. Básicamente, este test lo que busca es analizar los niveles de glucosa en la sangre antes y 2 horas después de que se tome una bebida una bebida dulce en especial, ¿no? Que básicamente es la glucosa anhidra disuelta en agua, ¿sí? Que el paciente tiene que consumir, ¿no? Ahora, esto le va a indicar al médico cómo es la reacción o el metabolismo que tiene esta persona sospechosa de tener diabetes, cómo su organismo procesa el azúcar, ¿no? Entonces, según la Asociación Americana de Diabetes, ahí yo les he puesto de dónde se ha obtenido esta información, ya que es básicamente la guía que regula para poder observar el diagnóstico de diabetes en una persona. Ahí vemos el resultado, ¿no? Nos dicen, ¿no? Un paciente normal con test de tolerancia oral a la glucosa nos da una prueba de posterior a las 2 horas menor que 140 miligramos por decilitro, ¿no? O sea, después de las 2 horas se le toma al paciente la sangre y sale menos de 140. Cuando un paciente está haciendo diabetes es cuando después de las 2 horas su resultado es mayor a 200 miligramos por decilitro, ¿no? Mayor. Ahora, hay un término que estamos incluyendo acá, que lo incluye la Asociación Americana de Diabetes, es el término de prediabetes, ¿ya? El término de prediabetes me hace saber que el paciente básicamente no está sano, pero está en un rango límite de hacer diabetes, ¿ok? Todo paciente con prediabetes necesita, pues, hacerse un tratamiento antes de llegar a hacer la diabetes, ¿no? Entonces, en el caso del prediabetes tenemos un rango de 140 a 199 miligramos por decilitro en el resultado posterior a las 2 horas, ya, posterior a las 2 horas, después que toma la glucosa negra, ¿no? Entonces,
Básicamente, ¿cómo es esta prueba, no? El médico da la orden de test de tolerancia oral a la glucosa, o también conocido como test de O'Sullivan, ¿ya? Han escuchado con ese término. Ya. ¿Qué se hace en estos casos? Llega el paciente con la orden de tolerancia a la glucosa, entonces uno le tiene que dar las indicaciones al paciente. ¿Qué indicaciones se le dan? En primer lugar, que tiene que acercarse al laboratorio en ayunas. El ayuno sí tiene que ser respetado, ¿ya? Mínimo el paciente tiene que tener 8 horas de ayuno. También le tienen ustedes que indicar al paciente que el paciente va a permanecer en el laboratorio por 2 horas y media más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque la tolerancia se le toma después de 2 horas, pero previamente hay que hacer un análisis de glucosa, que va a tomar un tiempo. Entonces, 2 horas y media. Es necesario que nosotros como laboratorio informemos al paciente cómo es el procedimiento de la prueba, porque si no damos una buena información, el paciente puede molestarse, ¿no? Recuerden que hay personas que tienen sus trabajos, tienen sus casas, su familia, responsabilidades. Entonces nosotros tenemos que brindarle la información completa del tiempo de demora porque tiene que pedir permiso a su trabajo, o tiene que ver con quién encarga de repente su hijito, su casa, bueno, lo que sea, ¿no? Es necesario porque si nosotros no le indicamos eso al paciente, el paciente va a pensar que llega al laboratorio, le toman la muestra de sangre y se va a su casa, ¿no? Entonces, ese malestar que puede generar en el paciente, si es que se queda, también puede tener una alteración en los resultados, ¿ya? Entonces, el paciente se le dice eso, ¿no? Señor, usted, señor, señora, tiene que venir usted en ayunas, ¿sí? Con un ayuno mínimo de 8 horas, va a permanecer en el laboratorio dentro de 2 horas y media aproximadamente usted sentado acá, ¿ya? No va a poder moverse, ir a pasear por ahí, volver, no, ustedes tienen que estar acá en el laboratorio, ¿ok? Tienen que estar aquí. Ahora, siempre y cuando la prueba procede, nosotros le hacemos una medición de glucosa basal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el laboratorista le toma la muestra al paciente, la muestra de glucosa se toma en qué tubo, en qué tapa, con qué tapa de tubo, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? No es la celeste o la Mm. gris, la plomo. Ya, la plome sí, pero para pacientes más que todo de emergencia, o en este caso también se puede tomar porque queremos analizar rápidamente la glucosa, ¿no? La glucosa usualmente, si estamos en el laboratorio, lo tomamos con tubo de tapa amarilla, ¿no? Porque rápidamente se puede centrifugar. En algunos casos, sí es cierto lo que dice su compañera, como necesitamos obtener rápidamente el resultado de glucosa, pero tiene que ser en sangre total, ¿ya? O sea, tenemos que sacarle la sangre. Puede ser en tubo de tapa ploma, ¿no? Porque yo no necesito centrifugarlo para poder obtener el resultado. Perdón, esperar que coagule para centrifugarlo. O sea, hay un tiempo de demora. La idea es que esto pueda ser rápido, ¿no? Entonces, se hace la medición de la glucosa y cuando procede esta prueba, cuando el paciente tiene un valor menos de 126 miligramos por decilitro, ¿ya? Tiene que tener menos de 126. Profesora, ¿qué pasa si el paciente tiene 127, 128? No, no procede simplemente. ¿Ok? Se le dice al paciente, mire, usualmente nosotros reportamos el resultado, ¿ya? El médico ya hace la siguiente evaluación, ¿no? Si el paciente tiene toda la clínica, sintomatología, todo, y el médico ya obtiene por parte del laboratorio un resultado, ¿no? Que denota que hay un aumento de glucosa, la parte del diagnóstico del médico le dice que tiene que mandar a hacer nuevamente a repetir la prueba, pero con una glucosa en ayunas o una glucosa nasal, o incluso la hemoglobina glicosilada, que también es una prueba complementaria, ¿no? Para el diagnóstico. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene menos de 126, ¿no? No sé, 100 de repente sale. Entonces se procede a hacer la prueba, ¿ya? Se le prepara en 375 mililitros de agua, se le prepara, se le disuelve 75 gramos de glucosa nidra, ¿ya? El costo de la prueba, usualmente en los laboratorios ya incluye todo esto, ¿no? O sea, se dice al paciente, ¿sabes qué? Usted venga nada más al laboratorio pague y viene al laboratorio, ¿no? Por así decirlo.
pero ya incluye todo, ¿no? Incluye la glucosamida, el vaso también nosotros tenemos en el laboratorio, ¿no? El agua también, pero hay algunos lugares que sí, yo he visto, les comento, que sí le dicen a los pacientes que vengan con su agua cielo, ¿no? Su botellita de agua cielo para diluir su glucosa. Entonces ya eso va a depender mucho de los laboratorios en los cuales de repente ustedes puedan ir, ¿no? Ahora, eso es para un paciente adulto, 75 gramos de glucosa. En el caso de los niños, porque también se hace esta prueba para niños, la cantidad de glucosa que se va a diluir en agua es 1,75 gramos por kilogramo de peso. ¿Ok? Ahí ustedes tienen que calcular. Por eso siempre se le pregunta cuando son niños, ¿cuánto pesa su hijo, no? O si tenemos balanza, hay que pesarlo nosotros mismos. Porque en base a eso vamos a calcular cuánto de glucosa nidra vamos a diluir en el agua. ¿Ok? Y en el caso de las embarazadas, como están embarazadas, se ha protocolizado que en caso de ellas no es 75 gramos, sino solamente 50 gramos de glucosa. ¿Ok? Ahora, usualmente se le pide al paciente, en muchos laboratorios lo hacen, que traigan un limoncito, ¿ya? Un limón. ¿Por qué le piden un limón? El limón se hace, o sea, se ayuda a que pueda ser más accesible el consumo de esta glucosa negra, ¿no? Porque básicamente es agua azucarada. Entonces, al agregarle un poco de limón, genera pues esta sensación de tomar es una limonada, ¿no? También ayuda a que el paciente pueda eh, no ser, o sea, ser más perceptible, ¿no? A consumir esta agua diluida de glucosa, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando ustedes, ya sean pacientes o sean en este caso quien atienda a los pacientes, estén al costado de su paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque he visto muchas personas que al momento de tomar esta agua, como es un agua dulce, muy dulce, no toleran y pueden vomitar, ¿no? Pueden vomitar, botar, ¿no? Algunas de repente pueden desmayarse. O sea, hay muchas cosas que pueden ocurrir en las personas. Es necesario que cuando tú le digas al paciente que le des el vasito para que tome, indicarle que lo tomen lentamente, ¿no? Porque hay pacientes que se toman así como si hubieran estado en el desierto, en una se quieren tomar todo el agua. Y eso les choca, porque imagínense la cantidad de glucosa que está entrando de un solo sorbido, ¿no? Entonces, eso hace que haya un impacto y puedan desmayarse, ¿no? O puedan vomitar. Entonces, no hay apuro, lentamente que se tiene que tomar esta agua azucarada. ¿Ok? Entonces, después que ya el paciente toma, se pone el reloj, se cuenta y después de 2 horas exactamente se le vuelve a tomar una muestra de sangre, ¿no? Ahora, ese es el test de tolerancia a la glucosa. Hay algunos laboratorios que ustedes van a ver que hacen el test de tolerancia a diferentes tiempos. Lo toman la basal, que es para medir cuánto tiene, ¿no? Antes de tomar la glucosa azucarada. ¿Ya? Le toman la basal, luego le toman a la hora, a los 60 minutos, y luego le toman a las 2 horas, ¿no? Cosa que tienen ellos una curva. Esta curva la reportan en el informe de resultados y esta curva es importante para el médico muchas veces, significativo, porque va a poder visualizar cómo el cuerpo comienza a metabolizar la glucosa, ¿no? Entonces, obviamente va a haber una curva ascendente en la primera hora, ¿no? Porque la glucosa recién está siendo captada, entonces va a haber una glucosa. Y lo ideal es que esa curva baje, tenga una tendencia a bajar después de la hora, hasta llegar a las 2 horas, ¿no? Porque ahí se va a poder observar que el organismo está metabolizando correctamente la glucosa, ¿no? En algunos lugares solamente reportan la basal y a las 2 horas, ¿no? En algunos incluso van a ver ustedes la basal, 60, 90, y 120, ¿no? Eso ya va a depender mucho de los laboratorios a donde ustedes de repente van a trabajar, ¿no? ¿Ok? Algo que se me estaba pasando en la anterior diapositiva. Eh, Algunos laboratorios también trabajan de la siguiente manera, ¿no? Le toman a los pacientes la glucosa del dedito, ¿ya? Para ver la basal, la toman del dedito. Entonces, eso, por ejemplo, no está dentro del protocolo, ¿ya? No está. El protocolo me indica que para ver si está más de 126 o igual que 126 o menos, eso está viéndose los resultados de glucosa en suero, ¿ya? O sea, tienes que tomar una muestra de sangre.
solamente para eso, porque recuerden que hay variaciones y diferencias en cuanto a sangre capilar o sangre venosa. ¿Ok? No está protocolizado tomar dentro de la parte del diagnóstico de laboratorio para el test de tolerancia, tomar sangre capilar. No está dentro, ya, no está. Ok, ¿no? En caso de la test de tolerancia en pacientes gestantes, ¿ya? En pacientes gestantes, su valor referencial, o sea, hay un valor que maneja, ¿no? El paciente igual está, ¿no? Más o menos en ayuno de 100 miligramos puede proceder con la toma. Y en el caso de ellas, a las 2 horas, miren, a la hora yo les he puesto ahí mayor o igual de 180, y a las 2 horas igual, ¿no? De 140. Si se dan cuenta, la variación el cambio de los resultados es mínimo, ¿no? En el anterior considerábamos un valor de 200 miligramos a más, ¿no? 200 miligramos para indicar diabetes. En el caso de de las gestantes, el valor va a ser a partir de 140 miligramos, por decirlo, después de las 2 horas. ¿Ok? Miren, el valor ha cambiado, ¿ya? Y cambia. Ok. La siguiente prueba que tenemos es la A1C, ¿ya? A1C, que es la prueba de hemoglobina glicosilada, ¿no? Ahora, esta prueba va a medir el nivel de glucosa, ¿no? Que está en la sangre hace más o menos un tiempo de 2 a 3 meses. Para esta prueba sí no es necesario que el paciente guarde ayunas, o sea, quiere decir que se le puede tomar en la mañana, tarde, noche, a cualquier momento del día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso lo que nosotros vamos a buscar determinar es la cantidad o concentración de hemoglobina glicosilada que está presente dentro de los hematías. Y para ello el paciente, así ayune o no ayune, no interviene en nada, ¿ya? Entonces ahí yo les he puesto el resultado también considerado de un paciente normal, de prediabetes y diabetes, según la Asociación Americana de Diabetes, que es nuestro ente controlador en este caso. Para los pacientes normales que no tienen diabetes, la hemoglobina glicosilada tiene que salir menos del 5,7%. Para la prediabetes, entre el 5,7 al 6,4, ¿no? Los que ya están haciendo diabetes usualmente tienen un valor de 6,5% a más. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa es en sí la hemoglobina glicosilada, no? Nosotros dentro de la hemoglobina presentamos ciertas fracciones proteínicas. Ahí yo les he puesto, ¿no? Estas proteínas, en este caso tenemos la A1A1, tenemos la A1A2, la A1B y la A1C, ¿ya? Esas son fracciones proteínicas dentro del hematíe, ¿no? Dentro del hematíe. Ahora, estas proteínas, lo normal es que suelen unirse pues a ciertas fracciones o ciertas moléculas. Por ejemplo, la primera, en el primer caso, ya, el A1A1 se une a la hemoglobina y me da como producto, ¿no? Como reacción unida a la fructosa, ¿no? La fructosa 1-bifosfato. ¿Ya? Ahí está glicación, que es esta reacción que se da en unión de ciertas estructuras proteínicas de la hemoglobina, en este caso a la fructosa, ¿no? La siguiente a la glucosa 6-fosfato, la 1B al ácido pirúvico, ¿no? Y la que nos interesa y nos importa más, la que nos ayuda al diagnóstico de la diabetes, es esta fracción que se forma de la unión de la hemoglobina, ya con la hemoglobina A1C, ¿no? Con una glucosa. ¿Ok? Eso es lo que nosotros básicamente detectamos. Quiere decir que usualmente, o sea, es normal que al haber glucosa en la sangre, la hemoglobina también pues absorba un poco de glucosa, ¿no? Es normal, ¿ya? Que existe ese proceso de glicación es normal. Pero, ¿cuándo va a ser anormal? Cuando al haber grandes cantidades de glucosa, la hemoglobina, esta fracción específica, va a comenzar a absorber más y más, más y más. ¿Ok? Entonces, ello ayuda al médico al diagnóstico para poder diferenciar cuánto de glucosa ha absorbido esta hemoglobina durante todo el periodo de tiempo que es de su vida media, ¿no? ¿Por qué decimos que más o menos 3 meses me da una referencia de cuánto ha tenido de glucosa hace 3 meses, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien sabe?
¿Por qué cree? Por- Sería por la cantidad de días que pueda sobrevivir el glóbulo rojo mis, que son Muy 120 días. bien. Muy bien, exacto, ¿no? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque 3 meses, 120 días, más o menos, es el tiempo de vida media que tienen los hematíes, ¿no? Entonces, básicamente esa referencia tenemos en que mediante el hematíe esté vivo, va a tener esa referencia de haber absorbido toda la glucosa que ha podido, entonces me da esa referencia de toda la vida media que pueda tener, ¿no? De cuánta glucosa ha absorbido. Entonces, igual, ¿no? La hemoglobina transporta el oxígeno, sabemos eso, hay una reacción de glicación, ¿no? Donde absorbe la glucosa, a eso se llama hemoglobina glicosilada, ¿no? Ahora se ha determinado, según la Asociación Americana de Diabetes, en que este tipo de prueba, que es la hemoglobina glicosilada, prácticamente ha reemplazado al test de tolerancia a la glucosa como prueba diagnóstica, ¿ok? Como prueba diagnóstica, porque es mucho más sensible. Antes, yo les hablo hace unos 5, 6, hasta 10 años antes, la hemoglobina glicosilada era un extra, por así decirlo, ¿no? Era un extra. Pero ahora no, ya han hecho investigaciones últimas en que ha dicho que no, ¿no? Hay una mayor sensibilidad en el diagnóstico de diabetes por esta prueba de hemoglobina glicosilada, ¿ya? Porque acá el paciente de repente viene algo, no comió 2 días o se cuidó esta semana, entonces le tomo una glucosa al azar o un test de tolerancia, va a salir menos su glucosa. Pero ¿qué pasó hace una semana antes? Estuvo con glucosa de 200, 300. Y en esta semana que se ha cuidado, porque ya sabía el paciente que tenía que hacerse los análisis, entonces ha bajado su nivel de glucosa y me puede dar un falso negativo, ¿ya? Entonces no hay eso, ¿no? Porque ustedes saben que cuando uno va a pasar algunas pruebas médico, pues no quiere saber que estás enfermo, ¿no? Entonces te cuidas antes que te tomen la muestra de laboratorio, ¿no? Entonces puede haber ese falso negativo. Entonces aquí en el caso de la hemoglobina glicosilada, que es una medición de tiempo de 3 meses aproximadamente, que le da una referencia de cuánto de glucosa ha tenido el paciente. Acá pues el paciente así me diga que sí, el doctor le va a engañar al doctor, ¿no? Que sí ha tomado su pastilla, que sí ha estado bien, que sí su glucosa se ha controlado, que no tomó su Coca-Cola, que siempre están escondidos su Coca-Cola, sin Coca-Cola, ¿no? Su cafecito, o sea, todo lo que ha podido decir, cuando el médico le demanda esto, vemos su resultado de laboratorio y dentro de los valores, por ejemplo, ¿no? Que yo les comento dónde está. ¿Qué es esto, no? Supuestamente a partir de 6,5 diabetes ellos salen con 10, con 11, ¿no? Imagínense. Entonces el doctor dice, pues no, pues a mí no me vas a engañar, ¿no? No te estás cuidando, tus niveles de glucosa no están bajando. Entonces eso también le da un nivel de referencia al médico para que pueda observar si el tratamiento que le está brindando al paciente está funcionando, ¿no? Entonces, usualmente va a haber obviamente regímenes en donde el médico va a mandar cierto medicamento a tanta concentración y le va a decir, ¿no? Tiene que venir de acá a un mes porque yo tengo que evaluar si tu glucosa está bajando, ¿no? Y le va a seguir mandando sus controles hasta que llega un punto en donde ya tiene la dosis adecuada y ya pues hay un tiempo de control más prolongado, ¿no? Pero como les digo, con esta prueba un paciente no puede engañar a su médico tratante de si está tomando el medicamento, si está funcionando, si se está cuidando en la parte alimentaria, ¿no? Ahora, nosotros en el laboratorio, para hacer la hemoglobina glicosilada, tomamos esta prueba en los tubos como que tienen EDTA, que son los que tienen tapa morada, ¿ya? En ese tipo de tubo, para sangre total, con ese tipo de anticoagulante EDTA, eh, analizamos, ¿no? ¿Por qué métodos? Hay métodos enzimáticos, métodos de colorimetría, cromatografía, distintos métodos dependiendo del equipo que pueda trabajar el laboratorio, ¿no? Pero todas se procesan con tubos de tapa lila, ¿ok? Entonces, miren esta prueba, como les menciono, está siendo ya una prueba esencial para el diagnóstico de laboratorio para diabetes. Ok. Disculpen, quiero ver si está grabando, me parece. Sí, sí está grabando. Ahí. La siguiente prueba, que es la glucosa en ayunas,
así como tal, así como lo han escuchado muchos, ¿quién no se ha ido a medir la glucosa? Es básicamente medir cuánto está el nivel de glucosa en sangre con un ayuno de 8 horas como mínimo, ¿no? Es una glucosa que se hace a los pacientes muy temprano, a primera hora del día, apenas se levanten, van al laboratorio, ¿no? Sin consumir ni agua ni nada. ¿Ok? Entonces, lo normal es que el paciente tenga menos de 100 miligramos por decilitro, ¿no? Es lo usual. Hablamos de una prediabetes cuando el paciente hace de 100 a 125 miligramos por decilitro. Entre ese intervalo es considerado una prediabetes. Hace diabetes ya cuando está más de 126 miligramos por decilitro, ¿no? Y miren este valor que 126 nuevamente lo volvemos a escuchar, ¿no? Recuerden que si el paciente hace 126 a más y estuviera postulando para hacer una test de tolerancia a la glucosa, ese paciente ya no seguiría con la prueba, no se le haría, ¿no? Se quedaría simplemente así. Entonces se manda el resultado, ya el médico verá si lo vuelve a repetir de acá una semana, o si el paciente ya tiene sintomatología, tiene antecedentes, ¿no? Y muchas cosas más, ya pues la sospecha pues se tiene, ¿no? Ojo, esto es en ayunas, una medición de glucosa en ayunas. Ahora, ¿por qué le hago este hincapié? Porque hay una medición de glucosa también al azar, ¿ya? Usualmente esto pues se hace en pacientes que llegan a emergencia, por ejemplo, ¿no? Recuerdo hace unos días me preguntaron qué se hace en los casos, como le menciono, ¿no? A los pacientes que piden glucosa, pero entran por emergencia, obviamente tú no vas a esperar a decirle, ¿sabe qué? Son las 6 de la tarde y la glucosa se tiene que hacer en ayunas, ya mañana le tomo, ¿no? Nada, es un paciente de emergencia, hay que tomarle. Si el médico está mandando glucosa, hay que tomarle la glucosa. ¿Por qué? Porque hay valores para glucosa al azar. ¿Por qué se dice al azar? Porque es tomado en cualquier momento del día, ¿ya? En cualquier momento del día. ¿Ya? Usualmente si el paciente llega a emergencia porque se desmayó, se desvaneció, algo pasó, le manda la glucosa. Ahora, ¿por qué les digo que puede tomarse? Porque según la Asociación Americana de Diabetes, me dice que para glucosa al azar se dice que es diabetes siempre y cuando la glucosa al azar esté superior o igual a 200 miligramos por decilitro. ¿Ok? Nosotros sabemos que los valores normales están hasta 100. Una glucosa al azar quiere decir que el paciente ya comió, almorzó, desayunó, cenó, pasaron solamente unas horas, no ha pasado 8 horas, pero un paciente nunca, por más que haya comido y sea considerado sano, no va a tener niveles elevados de glucosa, o sea, más de 200 imposible. Aquel paciente que ya tiene 200 a más, ese paciente no es un paciente sano, es un paciente que está haciendo diabetes. Entonces, con esa referencia, el médico puede de repente, y se le hace a los pacientes, se les da un hipoglicemiante en emergencia y se espera hasta poder tomar una prueba de glucosa en ayunas, ¿no? Que es al otro día. Pero se le ayuda en ese momento en emergencia para ayudarle a bajar la glucosa que es lo probablemente que esté causando pues su sintomatología, ¿no? O que haya llegado a emergencia. Si es que no tenga otro padecimiento por ahí, ¿no? Profesora, disculpe, y Sí, si el paciente fuera que llegue de emergencia ¿ya? por un accidente y tenga que ser Ujú, operado inmediatamente, ¿qué sería en ujú. ese caso? Claro, por ejemplo, en esos casos que el paciente va a operar, hay un perfil, ¿no? Perfil prequirúrgico. Dentro del perfil prequirúrgico está la glucosa, ¿ya? Y esa glucosa es considerada como glucosa al azar, obviamente, porque puede tomarse en cualquier momento del día. Por eso les digo, ¿no? El paciente llega, el médico ve sus resultados, de repente va a ver 120, 125, y dice, bueno, recién habrá almorzado, desayunado, cenado, normal. Pero, ¿qué pasa cuando el médico recibe su resultados de perfil prequirúrgico y ve la glucosa en 250, 220? Ese es un paciente diabético. O es un paciente diabético y no le informó al médico, ni él ni el familiar, o es un paciente diabético que no sabe que tiene diabetes, ¿ya? No sabe. Entonces, el médico, si es emergencia, si la operación tiene que hacerse porque va en contra de la vida ya del paciente, o sea, está en riesgo, es de vida o muerte, por así decirlo, como siempre les digo, en medicina se hace una balanza. El médico dice, ¿no? O me preocupo por la diabetes o me preocupo por salvar su vida. Entonces, en este caso, se interviene al paciente, se interviene,
pero sí se le hace una hipoglicemia, que en este caso en cirugía se administra la insulina para bajar la glucosa, ¿no? Y se constantemente en sala se le está controlando la glucosa al paciente, ¿ok? Entonces, así, de esa manera, porque es urgente, ¿no? Básicamente hay que salvarle la vida al paciente. Sí o sí se le tiene que operar. Eso se hace en emergencias, chicos, en sala. Así se maneja de esa manera, ¿ok? Por eso les digo, o sea, por más que ustedes digan, no, yo no tengo diabetes o no estoy en ayunas, háganse su glucosa al azar y vean cuánto tienen, ¿no? Porque es imposible que ustedes puedan tener más de 200. Una persona sana no puede tener eso, ¿no? Hay muchas personas que no saben que tienen diabetes, ¿no? La sintomatología que se presenta es bastante conocida, ¿no? Lo que nosotros conocemos en la parte de salud como las 4P, ¿no? No sé si por ahí han escuchado la polidipsia, poliuria, pérdida de peso y polifagia, ¿ok? La polidipsia, que es un término, ya es un término médico que refiere a que el paciente tiene mucha sed, ¿ya? Tiene mucha sed y está constantemente tomando agua. Toma agua. Ahora, eso tiene una lógica y una explicación. ¿Por qué? Porque al haber mucha concentración de glucosa en la sangre, lo que el cuerpo, yo siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo, nuestro cuerpo es muy inteligente. Estamos diseñados básicamente, yo creo siempre por una mente superior que ha puesto ese chip, ¿no? De que nuestro cuerpo hace un control, trata de siempre de hacer un mantenimiento o tratar de salvar, por así decirlo, ¿no? A uno mismo. Entonces, el cuerpo, el organismo detecta estos niveles de glucosa elevado. Entonces, ¿qué hace? Dice, vamos a diluir, pues vamos a diluir la glucosa, hay que eliminarla. Entonces, ¿qué hace el cerebro, ¿no? El hipotálamo, la hipófisis, la sed, que tome bastante agua, ¿no? Entonces, estar el paciente constantemente tomando agua, agua, para que pueda diluir la glucosa en la sangre. Ahora, obviamente hay una reacción, pues, ¿no? ¿Qué pasa cuando tomas mucha agua? Vas al baño. Por eso es que también hay poliuria y comienza a eliminar la glucosa en la orina por montones, ¿no? Ahora, nuestras células, al no recibir la glucosa, porque no ingresa la glucosa, ya sea por diabetes tipo 1 tipo 2, no está ingresando la glucosa, ¿qué hace la célula? Oye, cerebro, no estoy recibiendo comida, alimento, ¿cómo voy a funcionar? No estás alimentándote, ¿no? Eso es la lógica que sí, sí se sigue, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cerebro? Ah, ¿sabes qué? Hormonas, hipotálamo, ya, hambre. ¿Y qué hace la persona? O sea, en cierta forma se forma, dicen ellos siempre ansiedad, ¿no? Pero es una reacción que tiene el cuerpo y la persona comienza pues a comer, ¿no? Come, 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 ¿no? Pero recuerden que la glucosa no está siendo absorbida por las personas, o sea, las células no se están nutriendo y los pacientes suelen hacer una pérdida de peso por más que tienen estos episodios de ansiedad que se conoce que están comiendo constantemente pero no absorbiendo. Entonces hacen pérdida de peso, ¿no? De un momento a otro ustedes ven a una persona normal de 2 o 3 meses, uy, lo ven flaquito y dicen, ¿qué pasó? ¿No? ¿En qué momento? ¿Qué sucedió? Y es por ello, ¿no? Porque aparte de que no están absorbiendo glucosa, como mecanismo compensador, las proteínas, los lípidos se están degradando para tratar de dar energía a la célula. Entonces, obviamente estás eliminando lípidos, que son grasas, estás eliminando proteínas, ¿no? Que son parte fundamental de los músculos que nosotros tenemos. Por eso es que la persona comienza pues a adelgazarse, ¿no? Entonces, la sintomatología que los pacientes diabéticos presentan son bastante visibles, pero en algunos casos la persona suele ¿cómo les digo? Adaptarse a esos cambios, ¿no? O sea, a veces pasan cosas, dicen, no, me da ansiedad, por eso como mucho y no pasa nada, ¿no? Pero puede ser estar desarrollando de repente una prediabetes. Por eso yo siempre les digo, ¿no? Ahora, si ustedes son de la salud en general o son de laboratorio, eh, contrólense, aprovéchense, contrólense siempre, regúlense siempre su glucosa constantemente, porque están ahí, ¿no? Contrólense para que puedan ver, porque de repente están desarrollando prediabetes, ¿ya? O sea, no están haciendo diabetes, sino de repente están haciendo una prediabetes. Ese resultado anticipado les va a ayudar a ustedes a poder evitar, pues, que desarrollen la diabetes y seguir un tratamiento, ¿no? Para evitar llegar a ello.
Ahora, dentro del tratamiento que se le da a los pacientes, obviamente hay una medición que el paciente se tiene que realizar diariamente, que usan este equipo llamado glucómetro, ¿sí? Con sus tiritas reactivas. Esta medición que el paciente hace, ya su endocrinólogo le va a decir, ¿no? Te tienes que hacer en ayunas, temprano apenas te levantas y anotas. Toma tu desayuno, comes, a la hora de la tarde de repente también te tomas nuevamente esta glucosa nasal y anotas. Y antes de dormir de repente, o sea, la cantidad de mediciones de glucosa en el glucómetro, ojo que es glucosa capilar, ¿ya? Esta cantidad, la cantidad de veces la determina el médico, ¿no? Porque ello va a depender del tratamiento que el paciente o la dosis que el médico quiera regular de la metformina, glibenclamida o la insulina o el hipoglicemiante que pueda haber mandado el médico, ¿no? Entonces, de ello va a depender, por eso es que es necesario que todo paciente diabético tiene que tener su glucómetro, sí o sí, porque a veces hacen episodios de hiperglicemia y no sabe, ¿no? Entonces, ellos les va a ayudar a los pacientes diabéticos a que puedan controlarse y si están haciendo hipo o hiperglicemia, porque también hacen hipo, eh, puedan ayudarse con su medicación, ¿no? Y el médico siempre va a decir, ¿no? Cuando estés haciendo estos episodios, si es hipo, ya, si es hipo, de repente el paciente se inyectó mucha insulina o se olvidó que tomó el medicamento y tomó otro medicamento, entonces la glucosa disminuye tanto que el paciente puede desmayarse, ¿no? Perder la conciencia. Entonces se mide el glucómetro y está con glucosa de 50, 60, aunque no crean, 50, 60. Entonces, ¿qué hacen? Siempre les sale su caramelito de limón, ¿no? Un caramelito dulce en la boca y uy, comienza nuevamente. Imagínense algo tan simple. ¿Ok? Por eso es que yo siempre hago la recomendación cuando converso con los pacientitos diabéticos, cuando van a tomarse la muestra, ¿no? Ya saben que tienen diabetes, que se compren, que se consigan este glucómetro porque les puede salvar la vida, ¿ok? Las inyecciones de insulina, más que todo para los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, ¿no? A los niños, los pequeños. Ahora, por ejemplo, hay unos dispositivos de punción que se han desarrollado. Acá en nuestro país no he visto mucho, pero por ahí que otra casa comercial debería tenerlo, pero a nivel internacional es más producido, ¿no? Son unos dispositivos que se colocan los pequeños, ¿no? Porque imagínense a los niños estar pinchándoles todos los días y poniéndole la insulina, al igual que se hacen los adultos. En el caso de los pequeños ha buscado esta opción, que son unos dispositivos que se les implanta básicamente externamente de los niños, ya sea en el brazo o en la parte del abdomen, donde está la grasita. Ya se les implanta eso, se pegan, ¿no? Mediante una aguja. Y eso todos los días, la aguja ya está automático, pincha al niño y inyecta la insulina, ¿ok? Esos son dispositivos, obviamente son caros para la opción, en este caso, para aquellos que son insulinodependientes, ¿no? Que tienen que inyectarse la insulina todos los días. Opción para pacientes pediátricos por el mismo hecho de que los pacientes no se le puede estar pinchando, pues son más complicados, ¿no? Evitar menos sufrimiento. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, a ellos sí se les puede controlar más que todo con pastillas, ¿no? Que son hipoglicemiantes, se les conoce. Ahí tenemos pues los más conocidos, la glibenclamida, la metformina, ¿no? Que son más conocidos en el mercado como hipoglicemiantes, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la prevención que nosotros debemos tener en cuenta en el caso de diabetes? Primero, uno de los puntos que se menciona según la OMS y la Asociación Americana, ¿no? Es que se alcance y se mantenga un peso corporal saludable, ¿no? Si bien es cierto, de repente no podemos bajar o estar en un peso ideal, hay que tratar siempre de ir bajando poco a poco, ¿no? Poco a poco. Obviamente no de repente no de porrazo, pero controlando nuestro peso, evitando lo que es tener obesidad, ¿no? Otro, mantenerse físicamente activo, hacer al menos 150 minutos de ejercicio cada semana o de 15, 20, 25 minutos por día, ¿no? Caminar, ¿no? Seguir un régimen alimentario saludable, ¿no? Sin azúcares ni grasas saturadas y evitar el consumo de tabaco, pues, ¿no? Que se dice que estos son algunos factores de riesgo para desarrollar, ojo, diabetes tipo 2, diabetes tipo 2.
Sabemos que la diabetes tipo 1 pues es inevitable porque el paciente es algo congénito, el paciente nace con ese mal, ¿no? dentro de su organismo de desarrollar unas células en contra de las células beta del páncreas, ¿no? Entonces hay algo en el sistema inmunológico que pues, no va a permitir que las células del páncreas se desarrollen y secreten pues la insulina, ¿no? O sea, estamos hablando de prevención en el caso de diabetes tipo 2. Ahora, hay algunas estadísticas que me gustaría compartirles, ¿no? Son estadísticas, no hay actualizadas hasta el 2025 en el Ministerio de Salud acá en nuestro país. Hay una estadística que se menciona hasta el 2021, ¿ya? Si ustedes pueden visualizar, miren este gráfico, ¿ya? Acá me da un porcentaje de una relación en cuanto a las personas que sufren diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional. También se menciona la diabetes secundaria, ¿no? La secundaria no les he puesto porque es muy menos común. Es más que todo, por ejemplo, aquellas personas que de repente sufren, no sé, cáncer de páncreas, ¿ya? Al tener cáncer de páncreas, de repente le tienen que extraer el páncreas, ¿ya? Le tienen que extraer. Y al no tener páncreas, obviamente no van a secretar insulina. Entonces, no es que ellos tuvieron diabetes, no es eso, ¿ya? No es que nacieron con diabetes o no comieron, fueron obesos, no. Desarrollaron un cáncer, se le tuvieron que extraer el páncreas, no hay secreción de insulina, por ende, va a ser una diabetes secundaria al cáncer, ¿ok? No sé si se me logra entender. O pacientes que han tenido un accidente tan fuerte que de repente, no sé, pues han perforado el páncreas y lamentablemente han tenido que extraerle una parte del páncreas, ¿no? Entonces también es una diabetes secundaria a una operación, ¿no? A la pérdida de un órgano por un accidente, ¿ok? Si se dan cuenta, la diabetes tipo 2 es la diabetes que prevalece, ¿no? Con un 96,7%. Más del 90%, más del 95%, hasta me podría decir eso, es básicamente diabetes tipo 2, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La tipo 1 es la que sigue, pero igual con un menor porcentaje, ¿no? Y las otras, ni qué decir, súper menos. Ahora, en el Perú, según ENDES, que es la encuesta demográfica de salud familiar en el 2023, se habló de una prevalencia más o menos del 5,5% de diabetes, imagínense. Aquí 5,5% es muy poco, según lo veo, ¿no? Estamos hablando de 1,3 millones de personas mayores de 15 años que tienen este tipo de enfermedad. Hablamos de millones, ¿no? Para este tiempo, ¿no? Ahora, hay una normatividad vigente, una resolución ministerial que ha dado el MINSA en el año 2014 para una vigilancia epidemiológica de diabetes, ¿no? En todos los establecimientos de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que todo establecimiento de salud, postas, centros de salud, hospitales, ¿no? En general, tienen que tener, porque obviamente van a tener pacientes diabéticos, tienen que tener un control epidemiológico de sus pacientes y asimismo también hacer prevención. ¿Ya? No solamente atender a sus pacientes, sino también hacer a lo que es salud pública, básicamente, ¿no? Hacer una prevención, charlas informativas, ¿no? Para que las personas puedan hacerse chequeos, controles preventivos y así poder evitar la diabetes, ¿no? El cuidado nutricional, o sea, todo eso tiene que dirigirse, eso está básicamente por resolución ministerial. Ahora, la pregunta es, ¿se hace? ¿Qué dicen ustedes? ¿Han visto? Ahora, eso se los dejo para que ustedes mismos puedan averiguar si se cumple o no. Ahora, es importante mencionar esto porque una de las causas de mortalidad en nuestro país, una de las 6 causas, incluso está dentro de las primeras, ¿no? Es la diabetes mellitus, ¿no? Según la fuente de información que nos da el MINSA, la diabetes hace años, hace más o menos antes del 2000, la diabetes estaba en uno de los últimos de la lista del orden como enfermedad que producía mortalidad, ¿no? Hoy en día, como hemos mencionado al inicio, ha habido un cambio en el estilo de vida, un cambio a nivel nutricional, laboral, ¿no? Hay más estrés,
también en el tráfico y muchas cosas más que se pueden añadir ahí, ha hecho que de que la diabetes estaba en el último punto de la lista, haya llegado a ser una de las 10 primeras causas de mortalidad en nuestro país, imagínense, ¿no? Entonces es algo preocupante, es algo preocupante. Nosotros vemos, yo les he querido poner también acá una estadística que me da la Federación Internacional de Diabetes, ¿sí? En donde ellos, por ejemplo, este estudio lo sacaron en el 2021, en donde por cada continente, por así decirlo, sacaron la cantidad o la prevalencia de diabetes, de personas con diabetes, y se hizo una prolongación, ¿no? De en qué año, con 2030, por ejemplo, que iba a ir aumentando, en 2045 también. Entonces, esto se hizo para poder identificar de cuántos casos más o menos estaríamos hablando de prevalencia de diabetes a nivel mundial, ¿no? A nivel internacional, con el fin, obviamente, de poder hablar acerca de la prevención, ¿ya? Del cuidado que se tiene que tener las personas a nivel nutricional, ¿no? A nivel de estilo de vida, para poder evitar llegar a esto, ¿no? O sea, se hizo unos cálculos estadísticos para poder identificar de cuánta población estamos viendo, y los cálculos fueron bastante sorprendentes porque se habla de los aumentos, ¿no? Hay bastante aumento, bastante, ustedes lo pueden ver en la imagen, eh, es bastante alarmante, ¿no? Lo que se espera, porque obviamente, o sea, esto es un cálculo matemático, chicos, ¿no? Puede variar, puede cambiar, sí, ¿de qué depende de la población, pues, ¿no? Pero una población desinformada, una población que ignora la enfermedad, que no sabe cómo se puede cuidar, ¿no? Y eso entra parte de la salud pública, la formación en educación que puedan tener la población. Y de eso, ¿quién se encarga? Pues el gobierno, ¿no? El gobierno en sí, ya, el Ministerio de Salud, tiene que hacer por eso es que se crea esta resolución ministerial anteriormente mencionada, para que supuestamente los centros de salud sean quienes hablen acerca de la prevención, el control de la diabetes, ¿no? Pero si no hay nadie quien las audite, no hay nadie quien las gestione, pues no se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, como profesionales de la salud, puedan conocer también de este tema, ¿no? Por ejemplo, hasta el año 2024 fueron 24.421 personas aproximadamente que fueron diagnosticadas con diabetes, ¿no? Imagínense. Ahora, hay un día internacional que se celebra de la diabetes, que es el 14 de noviembre, ¿no? Me parece interesante mencionarles esto porque usualmente se usa este día para poder hacer charlas preventivas acerca de la diabetes, ¿no? Se menciona en la Federación Internacional de Diabetes que el 36% de las personas que tienen diabetes experimentan ansiedad, ¿no? Está muy relacionada con su enfermedad. El 63% afirman que tienen mucho miedo a desarrollar complicaciones relacionadas con el bienestar perdón, relacionadas con su diabetes, y esto afecta al bienestar de la persona. Y el 28% de las personas que tienen diabetes sí encuentran difícil mantener una actitud positiva respecto a su condición. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Recuerden que nosotros, como personal de salud, vamos a atender a los pacientitos diabéticos, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes sepan esto porque puedan entender la situación en la cual un paciente se pueda encontrar, ya sea con diabetes. Hago específico esta enfermedad porque estamos hablando de esta, pero hay de muchas enfermedades. Entonces, lo que yo busco es que ustedes, como personal de salud, puedan entender a su paciente, puedan entender la enfermedad que están padeciendo y entiendan sus miedos también, ¿no? Entiendan el miedo que tiene un paciente diabético que pueda sufrir ansiedad, tiene miedo de tener complicaciones, ¿no? De repente pueden hacer depresión por su enfermedad. O sea, son muchas cosas que pasan por esa mente de cada persona, en este caso, de ese tipo de pacientes. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender ello para poder brindar un buen servicio, una buena atención. Desde que llega el paciente, yo le voy a brindar la información, ya sea para diagnóstico o sea para sus controles, que ellos van siempre a controlarse, ¿no? Y ver cómo está su hígado, cómo está su riñón, cómo está su corazón y todo. Entonces, yo ya sé que es un paciente diabético, le brindo esa seguridad, esa confianza, ¿no? Para que el paciente pueda disminuir ese porcentaje
de malestar que pueda sentir, ¿no? Y pueda sentirse seguro, confiado, trabajo bien para poder analizar sus muestras en general y brindarle pues esa solución eh, en cuanto a mi trabajo, que es el diagnóstico de laboratorio, brindar esas facilidades, ¿no? Entonces, va a haber pacientes desde niños hasta adultos mayores que van a venir con esta patología, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes puedan entender y manejar adecuadamente esa situación, ¿ok? Por eso les quería poner esa diapositiva. Ahora, como conclusiones finales, sí es necesario y hacer hincapié a lo que es la prevención, ¿ok? La prevención está al alcance de todos. Además de ello, marca la diferencia entre las complicaciones que puedan presentar, que puedan estar asociadas a la enfermedad, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardíacas, renales, ¿no? Y más. La importancia de los chequeos preventivos. No vayamos a atendernos cuando estamos enfermos. O sea, los chequeos preventivos sirven para poder visualizar si estoy en riesgo de padecer una enfermedad, ¿no? En este caso, una detección temprana de diabetes, pues me puede ayudar a iniciar un tratamiento oportuno lo más antes posible, ¿no? Ahora, en el caso de nosotros como laboratorio, nosotros tenemos que entender que el diagnóstico oportuno que le brindamos parte desde la preanalítica. Ojo, si hay una mala preanalítica, si hay una mala toma de muestras, si hay una mala indicación al paciente, si no proceso bien mi muestra, si no brindo un buen resultado, estamos hablando de un mal diagnóstico, que ojo, básicamente estás hablando de la vida del paciente, ¿no? El paciente, si tiene diabetes, su vida va a cambiar por completo, ¿ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta. El diagnóstico tiene que ser con una calidad necesaria, ¿ok? Debe ser oportuno para poder llegar a un tratamiento temprano, ¿no? Esto va a ser clave para que se evite complicaciones en la enfermedad del paciente y obviamente mejore la calidad de vida, ¿no? Ahora, como les comentaba, todos los centros de salud a nivel nacional, ¿no? En nuestro país, están disponibles por resolución ministerial a brindar información sobre la diabetes, ¿no? Aquellos que sospechan, tienen preguntas, ¿no? De cómo se desarrolla la diabetes, qué síntomas tengo, todo eso, es obligatorio que el paciente reciba esa información por parte del centro de salud. Ahora, cuando yo hablo centro de salud, no hablo pues de las paredes de los lugares, hablo del personal de salud, hablo de las enfermeras, hablo de los médicos y también del laboratorio. ¿Ok? Las personas les van a preguntar, chicos. Las personas les van a preguntar cuando ustedes estén tomando la muestra, que, o sea, tengo diabetes, o sea, el médico sospecha de diabetes, pero ¿por qué, no? Y te va a comenzar a decir, es que yo tengo estos síntomas, le dije esto al médico, mi mamá es diabético, mi papá es diabético, mis abuelos fueron diabéticos, yo también podré tener diabetes, o sea, ¿por qué el tratamiento sirve o me voy a morir? Todo eso, la gente tiene muchas preguntas, muchas dudas, y ustedes tienen la obligación de poder subsanar esas dudas, esa información. Yo no les digo que ustedes le den su diagnóstico al paciente, les digo que ustedes aclaren las dudas que pueda tener un paciente frente a la enfermedad y brindando siempre esa calma, ¿no? Porque recuerden lo que les comenté hace un momento, hay mucho miedo, hay mucha ansiedad, ¿no? De parte de ellos simplemente por padecer una enfermedad crónica, ¿no? Que es la diabetes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok, con eso culminamos. No sé si tienen preguntas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Pregunta. Sí. Profesora, Ujú. buenos días. ¿Qué tal? Sí, profesora, una pregunta. Para hacer el análisis al azar, Ujú. ¿con qué color de tubo se podría hacer? Sí, dependiendo. Si es una persona, un paciente ambulatorio para glucosa al azar, ambulatorio se puede tomar con glucosa, perdón, con tubo de tapa amarilla. ¿Ya? Tubo de tapa amarilla, un paciente ambulatorio lo puedes tomar, no hay problema. Si es un paciente de emergencia que te requiere ese resultado lo más rápido posible, en emergencia para glucosa, si tomamos tubo de tapa ploma.
¿no? Tubo de tapa pluma porque yo no necesito que la muestra se coagule. No quiero perder ese tiempo de 10 minutos aproximadamente que se retraiga el coágulo para poder centrifugarlo, ¿no? Entonces, el tubo de tapa pluma me sirve, le tomo la muestra, llego al laboratorio, centrifugo y mido simplemente, rápidamente, ¿ok? Para emergencia. Ya, Me, profesora, gracias. me disculpe, y el tubo de tapa amarilla, tengo entendido que viene a veces con un gel separador. Normal en ese Ujú. tubo se puede tomar y mi otra Normal. pregunta, ¿y por qué no se puede tomar en un tubo de tapa roja? Disculpe. Ah, ya, les comento. No es que no se pueda tomar, también. Ahora los tubos de tapa roja, bueno, antes, hace unos 5 años, a 6 años, los tubos de tapa roja venían sin nada, sin nada, eran sin este activador de coagulación, sin gel separador. Entonces, la retracción del coágulo demora. Hoy en día, cuando salió los tubos de tapa amarilla, cuando salieron ya en mercado los tubos de tapa amarilla con gel separador, con activador de coágulo, ¿no? Los que hacen el comercio de los tubos de tapa roja dijeron, vamos a implementar también lo mismo, pero en el tubo de tapa roja. Entonces, ustedes van, si quieren, van a comprar emancipación, ¿no? Y van a ver que hay tubos de tapa roja igualitos que el tubo de tapa amarilla, parecidos. Refieren de repente variación en marcas, ¿no? Por ello, pero tienen lo mismo. Entonces se puede usar. Hay laboratorios que no usan tubos de tapa amarilla, sino usan tubos de tapa roja. Cualquiera de los dos se puede usar. Siempre y cuando tengan, es preferible que tengan gel separador porque me va a ayudar a evitar pues que se vuelvan a mezclar, ¿no? Si por ahí se cae el tubo, se vuelve a mezclar, nuevamente tengo que centrifugar y hay una pérdida de tiempo, ¿no? El gel separador me ayuda mucho a separar la parte del coágulo del suero. Yo quiero el suero, ¿ok? Eso es lo importante para mí. ¿Ya? Pero cualquiera de los dos se puede usar, siempre y cuando cumpla con las condiciones, ¿no? Gracias, profesor. Ok, Edith. ¿Alguna pregunta más? Muy buenos días. Tengo Dime, muchas preguntas. dime, Antonio. Algunas preguntas que he estado recolectando. Ujú. Mire, la primera, ¿qué tan frecuente es que la hipoglicemia se presente en personas diabéticas? Ya, te respondo eso. No es tan frecuente ya, pero se dice que todo paciente diabético va a presentar en algún momento algún episodio de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque si es un paciente que está iniciando con tratamiento, el médico, como les digo, usualmente, y es así, no es que esté mal, va a probar con ciertas concentraciones o cierta dosis. Si por ahí es una dosis inicial que pueda ser elevada, el cuerpo del paciente recién está reaccionando, se inyecta la insulina y puede hacer una baja de glucosa, ¿ok? Y puede hacer hipoglicemia. En pacientes adultos mayores, que yo he visto más común, eh, a veces ellos se olvidan, ¿ya? Pero yo les digo porque me ha pasado que llegan al laboratorio y el paciente está pensando y le estás tomando la muestra y te dice, no, lo que no recuerdo es si he tomado mi pastilla, creo que voy a tomar, ¿no? Y a veces toman y están mismo en el laboratorio, ¿no? Están esperando y comienzan a hacer hipoglicemia. Ustedes los tocan y el paciente está helado, está frío, sudando, queriéndose desmayar. ¿No? Y qué es que han tomado doble, pues no se han olvidado, no se percatan, ¿no? Porque parte de la enfermedad de la diabetes es afectar también el sistema nervioso, ¿no? La memoria va a verse afectada. Entonces, y eso es más prevalente en pacientes adultos mayores. No digo que en los jóvenes no, pero también se puede dar. Entonces se olvidan de si han tomado su medicamento, ¿no? Entonces siempre un paciente diabético va a tener un episodio, o porque se olvidó y tomó doble medicación, o porque si está iniciando su tratamiento, recién la insulina va a afectar como todo medicamento, en este caso hormonal, que se inyecta, ya el cuerpo reacciona, todos reaccionamos diferente a las medicaciones. ¿Ok? Entonces recién está su cuerpo adaptándose a lo que está recibiendo y puede ser un episodio de hipoglicemia, ¿no? En esos casos. Pero sí, de todas maneras, más o menos todo paciente va a ser un episodio de hipoglicemia, ¿no? ¿Qué más, Jaramillo? ¿Tenías más preguntitas? Eh, claro que sí. Ujú, Otra consulta. ujú. Eh, ¿Desde qué edad ya se puede diagnosticar a un
a una persona con diabetes mellitus de tipo 1? Ya. La edad en realidad puede darse dependiendo, ¿no? Por ejemplo, como le digo, este tipo de diabetes tipo 1 es una enfermedad congénita. Quiere decir que el paciente nace así, ya nace. Ahora, de repente en los primeros años de vida, eh, los niños suelen hacer sintomatología, pero no son tan visibles, porque ustedes saben que un niño no va a decir mamá tengo sed, ¿no? O de repente si no habla, pues no va a decir mamá tengo sed, o es que vaya cada rato al baño puede ser, no es controlado. Entonces, en los niños es difícil pues ver esa sintomatología, ¿no? Ya cuando van creciendo, ¿no? 5 o 6 años, que ya comienza a verse más sintomatología o malestar, entonces a partir de esa edad comienza o se puede dar el diagnóstico. No es que recién se enferme ahí, ¿ah? No es que se enferma a los 5 o 6 años, sino que ya comienza a verse mucho más marcada la sintomatología, ¿ya? Pero no es que se enferma a esa edad, sí, el niño ya nace así, ya nace enfermo, por así decirlo, ¿no? O sea, es una enfermedad básicamente congénita que el paciente nace de esa manera. La sintomatología puede desarrollarla a cualquier edad. Profesora, también puede diagnosticarse de repente, ¿no? Desde bebitos pequeños, sí. Si es que a veces a los bebés, porque presentan algún malestar ya más, ¿no? Que se sospecha de repente de otra enfermedad y se les hace la prueba y ven que su glucosa está alterada, ¿no? O de repente por ahí le hicieron un control de insulina porque estaban pensando que tenía otra enfermedad y salió resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, no fuera lo que pensaron, pero le diagnosticaron diabetes tipo 1 desde bebito, ¿no? O sea, porque hubo otra complicación, le hicieron exámenes y salió sin pensar, ¿no? Sin la sospecha, pero pueden diagnosticarse desde bebito al primer año, 2 años, o sea, la edad en realidad no es tan relevante, ¿no? Porque la enfermedad está ahí, presente desde que nace. La edad va a depender del tiempo en que pueda tener la sintomatología, ¿no? Espero haber podido responder tu pregunta, Jaramillo. Sí, sí, Profesor, está bien respondido. Sí, le doy pase a mi compañera para que le pregunte. Romina, perdón. Disculpe, sí, yo tenía la duda de que he escuchado mucho que la pigmentación en el cuello es muchas veces un síntoma de prediabetes o incluso diabetes, pero quisiera saber si esto es cierto. Y si es cierto, ¿por qué se da? ¿Por qué pasa? Sí, lo que ustedes ven en la parte del cuello de atrás del paciente es un aumento de la pigmentación, ¿ya? De la melanina. Ahora, ¿en qué caso se da? Cuando es un signo, ¿ya? Es un signo que el cuerpo elimina, por así decirlo, cuando el paciente hace resistencia a la diabetes. En este caso, diabetes tipo 2, ¿no? Lo que les mencioné. Todo paciente con diabetes tipo 2 o puede haber una disminución de secreción de insulina o puede hacer resistencia a la insulina. En el caso de este grupo de pacientes que hacen resistencia a la insulina, no quiere decir que la insulina no llega a los tejidos, nada, se altera. Un signo del cuerpo o una reacción por parte de los tejidos es el aumento de la pigmentación, no solamente en la parte del cuello, sino en otras zonas en donde hay mayor, ¿cómo les puedo decir? ¿No? En la parte de las axilas, en el cuello, en la parte de la rodilla para atrás, ¿no? En esas zonas hay un aumento de pigmentación. Solamente en el caso de resistencia a la insulina, ya se considera un signo, como una reacción del cuerpo frente al aumento de glucosa, o sea, ¿no? Que hay en la sangre. Pero sí, sí. Ok, profesor, muchas gracias. Ok. Miss, disculpe, Dime, una dime. pregunta más. Yo tengo la duda, he tenido una amistad y me estuvo preguntando el otro día, ella se inyecta insulina, pero iba a viajar y no sabía cómo poder llevar su Llevar insulina. la No, insulina. claro, no sé si usted me podría decir cómo es lo adecuado para poder transportar tu medicamento de insulina. Y el otro punto, ¿en qué parte del cuerpo se inyecta la insulina? Ah, bien, sí. No hemos visto la administración de insulina porque esa es un poco parte de enfermería, por eso es que no les he mencionado, pero la insulina se inyecta
básicamente en la parte de las grasitas, ¿no? Porque se absorbe por mediante eso. Pero respondiendo ahorita primero a tu primera pregunta. En cuanto al transporte de la insulina tiene que ser refrigerado, sí o sí. Ahora, normalmente las personas cuando viajan, en lo posible tienen que llevar, pues, ¿no? Su cooler estas cajitas, ustedes han visto de Tecnopor, llenarlas de hielo, de gelpack, ¿sí? Que son geles que demoran en derretirse, ¿ya? Y la idea es que se mantenga una temperatura perdón, de 2 a 4 grados hasta 7 grados puede ser, ¿no? Hasta llegar a su lugar donde van a llegar y refrigerar, ¿no? Pero sí o sí tiene que estar refrigerado. ¿Qué sucede cuando la insulina está a temperatura ambiente? La insulina es básicamente, el medicamento, el tratamiento de la insulina que se inyecta son hormonas, pues está compuesto por proteínas. Ustedes saben que las proteínas a un cambio de temperatura que no están determinados se alteran. Entonces, si yo la insulina lo dejo a temperatura ambiente y me olvidé de esa insulina, ya no vale, simplemente. Por más que el paciente se inyecte, no le va a hacer nada, ¿ya? Porque ya se malogró, por así decirlo, ¿no? Ya, la inyección de la insulina se hace con estas jeringas tuberculinas, han visto ustedes que tienen unas agujitas bien pequeñitas, bien finitas, ya, y se inyecta subcutáneo. Subcutáneo se dice esta aplicación porque es básicamente dirigido a la parte de la grasa corporal, ¿ok? ¿Dónde tenemos grasa? Mayor grasa, usualmente en la parte abdominal, ¿sí? Alrededor este es el ombligo, y alrededor del ombligo el paciente se comienza a inyectar, ¿no? La parte subcutánea. Solo ingresa un poquito del bincel, unos 2-3 milímetros, inyecta y comienza pues a inyectarse, ¿no? En esta parte, como les digo, porque hay presencia de grasa. Algunos se inyectan en la parte del brazo, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Del brazo se inyecta, porque acá también tenemos grasita. Entonces ahí, ¿no? Con un ángulo más o menos de 15 a 30 grados, suficiente. No ingresa muy profundo. Ojo, no ingresa. Entonces, esa es la aplicación, ¿ya? Yo no la he puesto porque, como les digo, esa es más que todo la parte de enfermería. Por eso yo no la he mencionado, pero de esa manera. Espero haber respondido tu pregunta, Edith. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Miss. Ok. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda más? Profesora, tengo otra pregunta. Dime, Diana. Sí, hay una señora, bueno, que es una amistad, ¿no? Que la conozco. Ella me indica de que creo que es prediabética, pero me dice que últimamente orina bastante y a veces el orine es como que lo ve medio espumoso. ¿Eso Ya. se debe a la prediabetes? Eso tiene una explicación y probablemente esté haciendo problemas renales o puede ser problemas renales. ¿Por qué? La orina espumosa básicamente es porque está eliminando proteínas, ¿ya? Proteínas, ¿ya? Por eso se ve la orina espumosa. ¿Por qué, profesor, una persona estaría eliminando proteínas en gran cantidad? Eh, Porque recuerden como les mencioné, ¿no? Si la glucosa no está siendo absorbida por las células, ¿qué es lo que hace nuestro organismo en afán de compensar? Comienza a metabolizar lípidos, pero primero, antes de los lípidos, comienza a metabolizar proteínas, ¿ya? Y metaboliza como loco las proteínas para tratar de sacar energía. Al metabolizar las proteínas, estas también son excretadas en cierta manera, ¿no? Porque las proteínas también se comienzan a acumular y el riñón, ustedes saben que es el que filtra todo y va a tratar de eliminar todo, pues lo que esté de más, ¿no? Entonces comienza a excretar también proteínas en orina, que no es usualmente normal tener una concentración elevada de proteínas en la orina, ¿ya? Entonces, por ello es que las orinas de los pacientes diabéticos usualmente suelen tener esta apariencia, ¿no? Espumosas. Ahora, no es lo adecuado, por eso es que siempre los pacientes tienen que hacerse sus perfiles renales para ver cómo está haciendo este funcionamiento renal, porque igual por el tema de que está constantemente eliminando, filtrando, eliminando, filtrando, eliminando, el filtrado glomerular también se puede ver alterado, ¿no? Entonces, eso ten en cuenta, pero no es normal la orina espumosa, no es normal. ¿Puede ser un síntoma de tener diabetes? Sí, de todas maneras. Y más aún si ha sido diagnosticado con prediabetes. Recuerden que todo paciente que es diagnosticado con prediabetes tiene que recibir tratamiento.
¿Cuál es el tratamiento? Viene desde un cambio de dieta nutricional, viene desde un cambio tiene que hacer un estilo de vida distinto, ejercicios, y dependiendo de la concentración, le mandan una dosis de hipoglicemiante, que es para bajar la glucosa, ¿ok? Entonces, no es así, tiene que tener, dependiendo de cuánto está alterado pues, su glucosa, ¿no? Y si no ha seguido esas indicaciones y ya pasó tiempo, lo más probable es que ya haya hecho un tema de diabetes, ¿no? Lo más probable. Ya, profesora, gracias. Ok, bien. Profesora, disculpe, una pregunta más. También Dime. tengo una duda. He escuchado que las personas, a los pacientes que tienen diabetes, si tienen una herida, se cortan algo, la herida no es muy, no cicatriza. ¿Es cierto eso? Sí, sí, es cierto. Eh, no lo he ¿Cómo sería? puesto como ¿Cómo sería los en el síntomas. caso cuando, por decir, tengo un accidente y tengan que operarlo de urgencia? Claro, antes me explicó que le inyectaban al paciente insulina, Ujú. pero puede haber un riesgo de que ese paciente no pueda cicatrizar totalmente la herida de la operación. Esa es mi duda. Sí, todo paciente, no solamente el tema de la coagulación afecta, no sé si ustedes han escuchado ese término del pie diabético, ¿no? El pie diabético igual. Por eso siempre se dice a los pacientes que cuiden sus pies, que es porque las partes de las extremidades, porque el flujo sanguíneo, ya, el flujo sanguíneo de un diabético disminuye, y más aún cuando llega a las extremidades, ¿no? Entonces, porque hay alteración de los vasos sanguíneos, alteración cardiovascular, ¿no? Alteración del sistema nervioso también, ¿no? Hay la sensibilidad que puedan tener en sus extremidades, ya sea manos o pies, también hay una disminución, ¿no? Entonces, al no haber ese correcto flujo sanguíneo, en el caso de alguna herida que puedan tener en el pie, no, la sangre no llega completamente, ¿no? Lo que genera como a esto se le conoce como o sea, los tejidos no están absorbiendo completamente el oxígeno, y esta herida no va a cicatrizar correctamente, adicionalmente a los problemas de coagulación que también se va a presentar, ¿no? Entonces, imagínense, por eso es que se les dice a los pacientes que se cuiden bastante de no tener ninguna herida, porque la cicatrización demora mucho, ¿ok? Hay problemas de oxigenación de tejidos, hay problemas de coagulación. Entonces, hay una complicación bastante grave. eh, por eso es que cuando se hacen heridas en los pies, hacen lo que es pie diabético, comienzan a hacer heridas, se comienza básicamente el dedo, ¿no? O donde esté la herida, no cicatriza y comienza al contrario, ¿no? A morir tejidos. Muere tejidos porque no entra el oxígeno, ¿ya? No llega la circulación sanguínea correctamente. Y la sangre, ustedes saben que no solamente trae nutrientes, sino también trae oxígeno. ¿Ok? Entonces no hay ese intercambio de oxigenación. Por eso es que el tejido muere. Y a los pacientes que se les... Ya estamos hablando de complicaciones, pues, ¿no? Complicaciones. En el caso del pie diabético, por ejemplo, cuando ya se complica y el tejido básicamente está muerto, sí, pues comienza lo que son las amputaciones, pues, ¿no? Les amputan primero dedo, dependiendo de cuán grave pueda ser el caso. Y si es una herida abierta en otra parte, va a demorar la cicatrización. ¿Nunca va a cicatrizar, profesora? Sí va a cicatrizar. También a eso hay que ver. Si es un paciente que está con tratamiento, de todas maneras va a cicatrizar. Va a demorar, pero va a cicatrizar. Pero si es un paciente que no tiene tratamiento, no sigue las indicaciones del médico, ¿no? Esa herida cicatrizará, pero uff, ¿cuándo, no? Va a demorar o puede traer ciertas complicaciones de infecciones también. La idea es que si un paciente diabético es intervenido, ya necesariamente, obligatoriamente, tiene que tener los cuidados necesarios, no solamente del medicamento para su diabetes, sino también el cuidado en su herida, que no se infecte, las limpiezas, todo, las medicinas que pueda mandarse, ¿no? Para controlar que no haya una infección bacteriana, ¿no? O sea, es bastante riesgoso, pero no es que no, mi familiar o mi amigo es diabético y que no lo operen porque no va a cicatrizar. No es así, ¿ya? No es así. Sí va a cicatrizar, va a demorar más del usual, pero va a cicatrizar, siempre y cuando se esté controlando, ¿no? Eso es lo importante, el tratamiento es importante. Gracias, Miss. Ok, Edith. ¿Alguna consulta más? ¿Preguntas? Profesora,
Sí. Sí, otra pregunta más. ¿A qué edad más se presenta la diabetes tipo 2? ¿También Es más también prevalente en presenta en los adultos. niños? Ya, eso es lo que yo les comentaba, ¿no? La prevalencia mayoritaria está en adultos, ¿ya? Hoy en día se ha visualizado que hay aumento de casos que están presentándose en los niños. Recuerden que eso va directamente proporcional relacionado a que ahora hay un mayor porcentaje de niños que no se veía antes de estar desarrollando obesidad, ya desde niños, porque hay una mala alimentación, ¿no? Que pueda estar dándose, ¿no? Y ustedes saben que ahorita el nivel nutricional ha disminuido. Y no solamente hablo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿ok? Entonces, sí, pero no es que sea común, no es que hay un mayor porcentaje, sino que me refiero a que ese porcentaje que antes se veía, que era casi nada, ahora se está viendo más, o sea, está creciendo, pero no le gana de todas maneras el porcentaje que tenemos de presentación de diabetes tipo 2 en los adultos. ¿Ya? Sigue siendo más prevalente en adultos, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado con la nutrición en los pequeños también, ¿ya? No es que nunca va a darse en un niño, sí puede darse dependiendo, en este caso, del nivel nutricional que pueda tener, ¿no? Gracias, profesora. Gracias a ti, Diana, por preguntar.